Buenas noches, doctor. Somos el grupo número 5, que está conformado por Vanegas Corozo, Preciado Montezuma, Chichán de Márquez, Lozoya Escobar, Ángel Alarcón y quien le habla, Bañera Tircio. El tema del cual vamos a hablar es sobre el marco jurídico ecuatoriano respecto a los residuos tecnológicos para el cuidado del medio ambiente. Siguiente. Ya. Leyes medioambientales del TULAS. El Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ambiente, TULAS, es una recopilación de leyes, decretos y regulaciones ambientales ecuatorianas que busca armonizar y facilitar la aplicación de la legislación ambiental. El TULAS establece políticas básicas ambientales, incluyendo la gestión integral del medio ambiente, la prevención y control de la contaminación y la promoción del desarrollo sostenible. Siguiente. El TULAS también abarca una amplia gama de temas como la protección de la biodiversidad, ya que regula la conservación de la fauna y flora, la protección de áreas protegidas y gestión de recursos naturales. También el control de la contaminación, porque establece límites permisibles para la emisión de contaminantes a la atmósfera y al agua, así como regulaciones para la gestión de residuos. Evaluación del impacto ambiental. Define los procedimientos para la evaluación, el impacto ambiental y proyectos y actividades que puedan afectar al medio ambiente. Gestión de recursos naturales. Regula la gestión de agua, suelo, bosques y otros recursos naturales. Y por último, la participación ciudadana, ya que establece mecanismos para que la sociedad pueda participar en la toma de decisiones ambientales. Gracias. Bueno, buenas noches, doctor. Quien les habla, Ángel Alarcón Ariel. Y continuando con la exposición, el tema que me tocó fue procesos de chatarrización de bienes públicos del Estado. Como contexto general, tenemos que en el marco jurídico ecuatoriano, para la gestión de residuos tecnológicos y la chatarrización de bienes públicos se fundamenta en la Constitución de la República del Ecuador en el año 2008. Leyes ambientales como el Código Orgánico del Ambiente, COAP, y normativas específicas que regulan la disposición de bienes obsoletos y residuos peligrosos. La chatarrización, entendida como el proceso técnico-mecánico de desmantelamiento de bienes obsoletos, como decir vehículos, equipos eléctricos y electrónicos o maquinaria. Están regulados principalmente por el Reglamento General de Bienes Públicos del sector. Nos dice que las normativas relevantes identificadas en el punto A del documento tiene un texto unificado legislativo secundario de medio ambiente. El documento proporciona algunos artículos relevantes al tema de la chatarrización de bienes públicos del Estado. Tenemos lo que son el libro número 8, perdón, sobre el Instituto de Regiones Amazónicas. El artículo número 4, que lo encontramos en la página 388, establece que el ECORREA actúa como un liquidador de bienes muebles, inmuebles, semimovientes, útiles y enseres de las instituciones de la región amazónica ecuatoriana, que esta es la que incluye los procesos de chatarrización, especialmente para los bienes muebles obsoletos, es decir, los equipos electrónicos y eléctricos. Tenemos el artículo número 6 de la página 389, que dentro de los siguientes 180 días, la expedición del reglamento orgánico funcional ECORREA
determina la situación de los bienes transferidos a favor de su organismo o aquellos considerados innecesarios para el funcionamiento o declararlos obsoletos, de acuerdo con el Reglamento General de Bienes del Sector Público. Tenemos el decreto ejecutivo número 1791-A, que la descripción de este decreto establece que el marco legal para la chatarrización de bienes del sector público es obligado que todas las entidades y organismos de la administración pública central e instituciones a disponer de los bienes obsoletos en necesario mediante la chatarrización sean procesados. El reglamento de chatarrización de bienes del 2015 tiene la descripción publicado el 22 de diciembre del 2015. Este reglamento detalla que los bienes sujetos a chatarrización deben contar con un documento legal que respalde su propiedad. Tenemos el artículo relevante, artículo número 1, los bienes en este estado, es decir, malo u obsoleto, deben someterse a chatarrización inmediatamente, según lo dispuesto en resolución específica. Ejemplo, la resolución 004-2017 del Ministerio de Telecomunicaciones. Acuerdo Ministerial número MPCIP-medio MPCIP-2025-0007-A define la chatarrización como el proceso técnico-mecánico de desmantelamiento total de los equipos electrónicos o ya sea otro tipo de equipo que sean desmantelados de acuerdo a sus bienes tecnológicos, es decir, la chatarra y los repuestos sean utilizados dependiendo su capacidad. Gracias. A continuación, mi compañero. Buenas noches, doctor. Soy el estudiante Héctor Lozada y yo le voy a hablar sobre las actividades que generan desechos peligrosos. Tenemos que en el artículo 160 establece la obligación de inscribir las actividades y los desechos peligrosos ante la autoridad ambiental. Exige llevar un registro detallado, origen, cantidades, características y destino. Obliga a presentar una declaración juramentada anual. Tenemos también que en el artículo 161 tenemos la clasificación y manejo de desechos peligrosos. Esto nos indica que los generadores deben clasificar sus desechos según su peligrosidad, corrosivos, reactivos, tóxicos, inflamables, etc. Obliga a manejar y almacenar los desechos de manera segura, evitando riesgos para la salud y el ambiente. En el artículo 162 tenemos lo que es transporte de desechos peligrosos. Esto exige que el transporte se realice con empresas autorizadas y debajo normas de seguridad. Requiere documentación de seguimiento, manifiesto de transporte. En el artículo 163 tenemos la responsabilidad del generador. Establece que el generador es responsable a sus desechos desde la generación hasta la disposición final, incluso si los entrega a un gestor autorizado. En caso de daño ambiental, el generador puede ser sancionado. En el artículo 164 tenemos las prohibiciones. ¿Qué nos prohíbe? Mezclar desechos peligrosos con residuos comunes sin autorización, verter o abandonar desechos peligrosos en lugares no autorizados, quemar desechos peligrosos sin tratamiento previo. Tenemos en el artículo 165 almacenamiento temporal. Los generadores deben contar con áreas de almacenamiento temporal que cumplan con normas técnicas. El almacenamiento no puede exceder el plazo máximo establecido, generalmente 6 meses. En el artículo 166 tenemos plan de manejo de desechos peligrosos. Las empresas que generan grandes cantidades deben presentar un plan de manejo de desechos peligrosos, el PMDP.
El plan debe incluir medidas de reducción, reutilización, tratamiento y disposición final. Por último, en el artículo 167 tenemos las sanciones por incumplimiento. El incumplimiento de estas normas pueden acarrear multas económicas, suspensión de actividades, responsabilidad penal en casos graves. Muchas gracias. A continuación, mi compañera. Buenas noches. Continuando con la exposición, quien les habla Chichán de Márquez. Manejo, almacenamiento y disposición de residuos peligrosos. Artículo 43. Prohibición de disposiciones de residuos sólidos. Este prohíbe la disposición de residuos sólidos en el archipiélago de Galápagos. Los residuos deben ser retornados al continente para su gestión adecuada, a carga y riesgo de los propietarios de los productos y envases. Si no se regresan, serán considerados residuos y gestionados conforme al reglamento. En la relevancia, este artículo establece un principio de responsabilidad extendida para los generadores de residuos, incluyendo potencialmente residuos peligrosos como aceites, lubricantes o componentes electrónicos provenientes de bienes chatarrizados. Siguiente, por favor. Artículo 44. Restricción por el transporte aéreo. Contenido. Este prohíbe a las empresas aviación descargar residuos sólidos en los aeropuertos del archipiélago, obligándolas a retornarlos al continente. En la relevancia, esto refuerza la necesidad de un manejo logístico adecuado para residuos, incluyendo aquellos considerados peligrosos, asegurando que no se acumulen en las islas. Esto implica procedimientos de almacenamiento seguros durante el transporte. Siguiente, por favor. En el artículo 195 del COAC, este define los residuos peligrosos como aquellos que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológicas representan un riesgo para la salud o el ambiente. Establece que su manejo debe cumplir con normativas específicas. En la relevancia, esto incluye residuos generados por chatarrización, bacterias, lubricantes, componentes con metales pesados, exigiendo almacenamiento en condiciones seguras y disposición en sitios autorizados. También tenemos un instructivo que viene siendo también un artículo 663 del reglamento del COAC. Deben reciclarse en plantas especializadas o disponerse en rellenos sanitarios para residuos peligrosos, evitando vertederos comunes. Y la responsabilidad extendida, que viene siendo el artículo 43 del TUSMAL y el artículo 663 del reglamento del COAC. Estos son generadores de residuos. Entidades públicas incluidas son responsables de su gestión desde la generación hasta la disposición final. Y la Ley de Gestión Ambiental, que es el artículo 29, son las entidades públicas que deben financiar y supervisar el manejo de residuos peligrosos generados por chatarrización. Gracias. Buenas noches, doctor. Continuando con la exposición, Alison Valesca Corozo, voy a hablar sobre la prohibición de descargas, infiltración o inyección de efluentes en el suelo y subsuelo. El TURAS prohíbe expresamente la descarga de efluentes líquidos, lixiviados o sustancias químicas derivadas de residuos peligrosos en suelo agrícola, urbano o rural. También en zonas de recarga híbrida y acuíferos subterráneos o cuerpos de agua superficiales. Información sacada del TURAS. La autoridad ambiental competente vigilará que no se realice la descarga, infiltración, inyección en el suelo o subsuelo de efluentes tratados o no, que alteren la calidad de recursos. Se exceptúa de esta disposición a las actividades de inyección asociadas a la exploración y explotación de hidrocarburos, las cuales deben adoptar los procedimientos ambientales señalados en la normativa ambiental hidrocarburífera vigente en el país, disposiciones emitidas por la autoridad ambiental competente. Cambio, por favor. Actividades que degradan la calidad del suelo. Entre las actividades que el TULAC identifica como degradantes del suelo están el vertido de aceites, metales pesados, bacterias y componentes electrónicos, el almacenamiento inadecuado de residuos tecnológicos y protección contra la lluvia o el viento, la incineración o entierro sin control de equipos electrónicos. Las personas naturales o jurídicas públicas o privadas dedicadas a la comercialización, almacenamiento y o producción de químicos, hidroelectricidad, exploración y explotación hidrocarburífera
petrolífera, minería, floricultura, pecuaria agrícola y otros tomarán todas las medidas pertinentes a fin de que el uso de su materia prima, insumos y o descargas provenientes de su sistema de producción, comercialización, tratamiento no causen daños físicos, químicos o biológicos a los suelos. Buenas noches, doctor. Quienes habla, precisamente soy Luis David y quiero hablar sobre los suelos contaminados. Tenemos lo que es el artículo 212, lo cual nos dice que es la calidad de suelos. Para realizar una adecuada caracterización de este componente, en los estudios ambientales, así como un adecuado control, se deberán realizar muestreos y monitoreos siguiendo las metodologías establecidas en el anexo número 2 y demás normativas correspondientes. La Autoridad Ambiental de Competencias y la entidad del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, en el marco de sus competencias, realizarán el control de la calidad del suelo de conformidad con las normas técnicas expedidas para el efecto. Nota: artículo sustituido por el Acuerdo Ministerial número 61, publicado en el Registro Oficial Suplementado 316 del 4 de mayo de 2015. Siguiente. Tenemos lo que es el artículo 213, el cual es el tratamiento de suelos contaminados. Se lo ejecuta por medio de procedimientos validados por la autoridad ambiental competente y acorde a la norma técnica de suelos, de desechos peligrosos y demás normativas aplicables. Los sitios de disposición temporal de suelos contaminados deberán tener medidas preventivas eficientes para evitar la dispersión de los contaminantes en el ambiente. Artículo 214, que son las restricciones. Se restringe toda actividad que afecte la estabilidad del suelo y pueda provocar su erosión. Siguiente. Y por último tenemos lo que son las conclusiones. En el marco jurídico ecuatoriano establece una estructura sólida para la gestión responsable de los residuos tecnológicos. Las normativas del TULAN, junto con los procesos administrativos de chatarrización y los controles sobre actividades que generan desechos peligrosos, busca minimizar el impacto ambiental de estos residuos, proteger el suelo, el agua y la salud pública. Muchas gracias.